¿Alguna vez te encontraste en medio de una discusión y aunque dijiste todo lo que tenías que decir, te fuiste con el nudo apretado en la garganta, como si cada palabra pronunciada te hubiera alejado un poco más de tu propia fuerza? ¿Alguna vez sentiste ese peso invisible? ¿Esa derrota silenciosa, caminando a tu lado mientras abandonabas la escena? Quizá has estado rodeado de voces que interrumpen, que se imponen, que confunden arrogancia con seguridad. Quizá aprendiste a pensar que callar era rendirse, que no defenderte era perder, que no reaccionar era desaparecer. Pero, ¿y si todo eso fuera apenas un espejismo construido para atraparte? En el año 2025, donde el ruido digital ahoga los silencios verdaderos, donde cada opinión es lanzada como un proyectil y cada pantalla exige una respuesta inmediata, hay una verdad que muy pocos se atreven a mirar de frente. El verdadero poder no reside en el ruido, reside en su ausencia, en el silencio intacto. Nietzsche, caminante solitario de otras épocas, lo vio con una claridad que corta como un rayo. Quien habla demasiado se traiciona. Quien necesita convencer ya ha empezado a perder. El mundo nos enseñó que hay que luchar, explicar, defender cada idea como si fuera una batalla crucial por la verdad. Pero Nietzsche propuso otro sendero, uno más sutil, más letal, más luminoso. Un camino donde el silencio no es vacío, sino presencia desbordante. El silencio desconcierta, desarma, obliga al otro a enfrentarse con su propio eco. No es la ausencia de palabra lo que te hace fuerte, es el dominio de saber cuándo guardarla como quien protege la última llama en medio de la tormenta. Este mensaje es para ti, que te has sentido invisible en conversaciones donde todos gritaban. Para ti, que terminabas sintiéndote pequeño, culpable de tu propia calma. Para ti, que confundiste tu silencio con sumisión, sin saber que, en realidad, era tu mayor reserva de poder. Hoy, quiero abrir ante ti otra puerta, una que hasta ahora quizás no te atrevías a cruzar. El silencio como arma sagrada. El silencio como el guardián de tu reino interior. No se trata de callar por miedo. Se trata de elegir cuándo tu silencio dice más que 1000 discursos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos esa necesidad desesperada de responder, de justificar, de corregir? Porque hemos sido entrenados para creer que la verdad debe ser defendida a toda costa. Que el que calla, otorga. Pero Nietzsche lo veía de otra forma. Para él, esa compulsión era un síntoma de nuestra mayor debilidad, el ego herido. Ese ego frágil que confunde desacuerdo con ataque y que convierte cada diálogo en un campo de batalla emocional. La mayoría no busca la verdad cuando discute, susurraba Nietzsche desde su montaña solitaria. Busca reafirmar sus propias grietas. Cuando entras en su juego, cuando sientes la necesidad de justificarte, ya has perdido. Porque tu impulso de explicarte revela que aún quieres ser aceptado, que aún deseas ser comprendido, y esa necesidad te vuelve manipulable. Nietzsche llamaba a esto la moral del rebaño. Ese impulso de vivir bajo las expectativas ajenas, de ser visto como bueno, correcto, digno de aprobación. Pero el verdadero despertar, el verdadero cruce del umbral interior, sucede cuando dejas de necesitar esa validación externa. La verdadera fuerza no está en ganar discusiones, está en sostener tu visión aunque nadie la entienda, está en resistir el viento frío del rechazo sin doblarte. Está en mantener la llama encendida aun cuando todo a tu alrededor sea oscuridad. El poder auténtico, ese que no puede ser comprado ni otorgado por otros, nace cuando dejas de reaccionar. Cuando eliges ser el observador en un mundo de reactivos. Cuando entiendes que el verdadero teatro de las discusiones es solo eso,
teatro, y que quien salta primero a actuar ha perdido la partida. Nietzsche sabía que la mente reactiva es una mente encadenada, pero la mente que observa en silencio, esa que no necesita probar nada, esa que arde silenciosamente, es la que realmente gobierna. Así que la próxima vez que sientas el impulso de defenderte, de explicarte, de luchar por tu lugar, recuerda, el guardián más poderoso del alma es aquel que elige su silencio como escudo, el que camina a través de la niebla sin necesidad de gritar su verdad. En un mundo saturado de gritos, tu silencio será la llama que todos temen, pero nadie puede apagar. Y entonces, si no debemos reaccionar, si las palabras nos traicionan, ¿cómo ejercer poder en un mundo que exige gritos y proclamaciones? En el umbral de esta nueva comprensión, Nietzsche se convierte en el guardián que nos susurra una respuesta diferente, casi secreta. Esa respuesta habita en la figura del Übermensch, el ser que trasciende la moral del rebaño y moldea su propio mundo a través del dominio absoluto de sí mismo. Desde aquí, el viaje se adentra en otro nivel, más silencioso, más radical. Un nivel donde el silencio comienza a hablar. Si este llamado resuena en alguna parte de ti, si sientes que este sendero es para ti, deja que tu paso sea firme. Suscríbete a este canal de Almas en Despertar. Gracias por formar parte de este rincón donde no venimos a gritar verdades, sino a encender fuegos. Nietzsche nunca escribió para las multitudes que buscan refugio en la comodidad. Escribió para los pocos capaces de mirarse en el espejo roto de su alma, enfrentarse a sus miserias y convertirlas en fuerza. Para él, el ser común vive atrapado en la red de moralismos ajenos, prisionero de la necesidad de aplauso. Pero existe otro tipo de ser, raro, libre, peligroso, el Übermensch. El Übermensch no reacciona ante el mundo, él crea su mundo. No necesita ganar debates ni participar en juegos emocionales baratos. Observa, comprende, elige cuidadosamente cuándo hablar y, sobre todo, cuándo guardar silencio. Porque ha entendido algo que el resto ignora. El silencio no es ausencia, es lenguaje. Un lenguaje que no intenta convencer, que impone presencia. El silencio del Übermensch no está vacío. Es amenaza, es autoridad, es la melodía vibrante de alguien que ha conquistado su propio espíritu. Mientras los demás gritan, él impone respeto con su mirada. Mientras los demás explican, él observa y desnuda las debilidades ajenas sin mover un dedo. Su silencio es un muro. Desde el otro lado, los otros se desesperan, intentando adivinar qué hay detrás. Y en esa desesperación, cometen errores, se rebelan, pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad, es maestría energética, es economía estratégica. El Übermensch entiende que cada palabra es un movimiento revelado, que cada reacción emocional expone una grieta. Por eso permanece en calma. No porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha superado la urgencia infantil de probar algo. Su presencia, serena y firme, ya lo dice todo. Y más aún, perturba, porque su silencio fuerza a los demás a enfrentarse a sí mismos, a oír el eco de su propio ruido. En esta sociedad saturada de voces que claman sin saber por qué, quienes dominan el silencio son reyes sin corona, intocables. Nietzsche vio en el Übermensch a aquel que se libera de la necesidad de aprobación, que no se rinde ante la culpa, el miedo ni la sed de aceptación, y por eso, precisamente, es temido. Su silencio es el escudo contra todos esos mecanismos invisibles. Y cuando decide hablar, sus palabras no son lanzas dispersas, son terremotos que derriban imperios de humo. Pero esto nos lleva a una pregunta inevitable, una puerta que aún debemos cruzar. ¿Por qué el silencio incomoda tanto?
¿Qué sucede en la mente humana cuando, en lugar del esperado enfrentamiento, encuentra un abismo impenetrable? La respuesta habita en las raíces de la psicología. Y eso, precisamente, será nuestro siguiente descenso en esta montaña interior. Porque para comprender el verdadero poder del silencio, primero debemos entender el caos que siembra en la mente del otro. Créeme, no es solo silencio lo que dejas al no reaccionar. Es un espejo brutal. Y lo que refleja para muchos resulta insoportable. Cuando eliges no responder, no solo callas tu voz, obligas al otro a enfrentarse con la suya, a escuchar el eco de sus propias inseguridades sin el alivio de tu resistencia. Y eso desconcierta, porque la mayoría no habla para expresarse, habla para protegerse, para convencerse, para esconder el vacío entre lo que dicen y lo que son. Y en el instante en que tú permaneces en silencio, sus disfraces empiezan a caer. La psicología social ya lo ha mostrado. En situaciones de confrontación, el silencio se percibe como juicio. No importa si solo estás escuchando. El silencio se convierte en un espejo y frente a él, pocos pueden sostener su propia mirada. Cuando eliges el silencio, algo invisible empieza a fracturarse en el aire. El otro, ese que parecía tan seguro, tan fuerte en su retórica, comienza a sentir la exposición cruda de quien ya no controla el relato. ¿Por qué? Porque sin tu reacción, sin tu resistencia, el escenario que habían construido se desmorona. El cerebro, atrapado en la arquitectura del miedo, activa su alarma más primitiva. La amígdala despierta, y en ese instante, el otro empieza a proyectar sobre ti sus propias inseguridades. ¿Me está juzgando? ¿Habrá notado mi debilidad? ¿Sabe que estoy fingiendo? En el campo de batalla invisible de la psique, tu silencio se convierte en una espada oculta. No se ve, pero todos la sienten. Nietzsche, explorador de abismos, ya lo había intuido mucho antes de que la ciencia moderna le pusiera nombres. Para él, el ser ordinario vive esclavizado a sus impulsos, hablando para no ser olvidado, reaccionando para no ser devorado por la angustia. Pero el espíritu superior, aquel que ha domado a su propio guardián interior, permanece en silencio, porque sabe que cada palabra entregada es una pieza ofrecida al enemigo, cada reacción emocional, un grito involuntario que expone las grietas. Y más aún, el silencio desmantela a los manipuladores. Aquellos que se alimentan del control emocional dependen de tu respuesta para sobrevivir en el juego. Si no reaccionas, rompes el ciclo, y entonces ellos se pierden. Sin tu resistencia, se rebelan, muestran las heridas que tanto intentaron ocultar. Pero debajo de todo eso, aún más profundo, el silencio activa viejas cicatrices. Reabre traumas de abandono, de rechazo, de humillación. Porque al no responder, les haces sentir algo intolerable, que no son el centro, que sus palabras no bastan, que su presencia no conquista. Y para el ego narcisista, eso es insoportable. Por eso, cuando decides callar, no solo te proteges, atacas directamente al núcleo de la ilusión. El silencio exige una fuerza que desgarra, no solo por el impacto que causa afuera, sino por la batalla que libra dentro de ti. Porque va contra todo lo aprendido, contra el impulso de explicar, de justificar, de salvar la imagen. Pero es precisamente por eso que es poderoso. Porque requiere maestría. Y la maestría es el verdadero poder. Ahora que comprendes cómo el silencio siembra caos en las mentes ajenas, cómo desmantela defensas y desnuda máscaras, ha llegado el momento de ir más lejos, de dejar de ser un observador pasivo
y comenzar a usar esa fuerza de manera consciente. Desde ahora, aprenderás a transformar tu silencio en un arma precisa, no como un escudo defensivo, sino como una hoja afilada, capaz de cortar la falsedad en el momento exacto. El primer paso, simple y brutal. Guarda silencio cuando todo en ti grite por responder. Ese instante será una prueba de fuego, porque todo tu ser querrá defenderse, querrá probar que tiene razón, pero ceder a ese impulso es veneno. Cada vez que respondes por miedo o necesidad, revelas que aún estás bajo el dominio de otros, que aún te importa ser validado, que aún juegas en el tablero de ellos. El verdadero silencio nace cuando matas esa necesidad, cuando entiendes que no debes nada a nadie, que la verdad, tu verdad, no necesita ser pronunciada para existir. La segunda arma del silencio, la observación. Mientras otros se pierden en sus propias palabras, tú escuchas. No como quien espera su turno para hablar, sino como el cazador que acecha entre las sombras del bosque. Percibes los temblores invisibles, las contradicciones que se esconden entre líneas, las inseguridades disfrazadas de arrogancia, y guardas cada fragmento. Porque cuando hables, si decides hacerlo, será quirúrgico. Será la palabra precisa, lanzada como una flecha que atraviesa el alma sin desperdiciar fuerza. La tercera arma, el tiempo. Aprende a sostener el silencio. La pausa es tensión y la tensión es poder. Mientras más extiendas el vacío, más se llenará de miedo, de suposiciones, de paranoia. Una mirada tuya, cargada de silencio, puede derribar más muros que 10 discursos. La cuarta arma, la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves inabarcable. Y lo que no se puede prever, siempre es temido. En este 2025, donde todos gritan para no sentirse solos, quien sabe callar se convierte en guardián de un fuego que nadie puede apagar. Cuando eliges el silencio con intención, algo cambia de forma imperceptible en la atmósfera que te rodea. Las personas dejan de saber qué esperar de ti. Y cuando no saben qué esperar, pierden su ventaja. Se vuelven cautas, miden cada palabra como quien avanza a tientas en un terreno desconocido. En ese instante, inviertes la lógica de la interacción. De ser reactivo, te conviertes en el centro gravitacional de la conversación. El silencio, entonces, ya no es ausencia, es dominio puro. Pero hay algo que debes recordar. No confundas este silencio con pasividad. Nietzsche jamás defendió la debilidad. El silencio del que hablamos aquí es activo, tenso, cargado de una voluntad vibrante. No te estás conteniendo por miedo, estás eligiendo. Estás posicionándote con una fuerza que no necesita ser mostrada para ser sentida. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando el silencio ya haya hablado todo lo que tenía que decir, bastará una sola frase, un comentario certero. Algo que no cerrará la discusión por ser más ruidoso, sino por ser más verdadero, más profundo, más innegable. Pero aquí, en esta senda silenciosa, se abre una grieta más delicada aún. Porque hasta ahora hemos hablado de cómo usar el silencio para ganar. Sin embargo, hay momentos en que el juego no se trata de vencer, sino de sobrevivir emocionalmente. Situaciones en las que no debaten contigo, te utilizan, te manipulan, te vacían. Y tú, sin darte cuenta, entregas tu poder día tras día, palabra tras palabra no dicha. Sin que sea necesario un solo insulto, te van doblegando. Y entonces, el silencio deja de ser estrategia. Se convierte en un grito mudo, en la señal más dolorosa de alguien que ha perdido el control de su propia vida. Esta es la parte más oscura del viaje. El instante en que descubres que, mientras creías evitar conflictos, alguien construía imperios sobre tu silencio. Nietzsche
Ya lo veía con brutal claridad. ¿Hay algo más perverso que ser silenciado? Sí. Ser condicionado a creer que el silencio es tu única opción. Te enseñaron que tragar tu ira, ceder en las discusiones, evitar el conflicto a toda costa, era madurez, que callar era sabiduría. Pero, ¿y si fuera una trampa? ¿Y si ese silencio que presumes como virtud fuera en realidad sumisión disfrazada? Nietzsche lo sabía. Sabía que lo que muchos llaman paz no es más que una rendición domesticada. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos se aprovechan de tu calma? De tu capacidad para escuchar, para ceder, para no confrontar. Empujan sus ideas como torres de asedio, imponen su voluntad como reyes sin corona, ocuparon espacios que eran tuyos. Y tú, para no perturbar la aparente armonía, te convenciste de que no vale la pena pelear, que no es para tanto. Pero sí lo es. Cada vez que renuncias a ti mismo para no incomodar, estás pagando un precio altísimo. Y lo peor es que quienes lo entienden, quienes ven tu luz contenida, aprenden a usarla contra ti. Nietzsche hablaba de la moral de los esclavos, ese sistema invisible que los débiles construyeron para sobrevivir entre los fuertes, una moral de resignación, de culpa, de obediencia revestida de virtud. Un código que enseña a anularse, a encogerse, a conformarse y todavía sentirse bueno por hacerlo. Pero Nietzsche no escribió para los que se resignan, escribió para los que se atreven a romper sus propias cadenas, para los que un día despiertan frente al espejo interior, ven el reflejo apagado de su alma y deciden no seguir participando en su propia rendición. Cuando aceptas ese tipo de silencio que te traga desde adentro, estás cediendo tu poder sin darte cuenta. Ya no eres tú, eres la expectativa de otros. Eres lo que los demás necesitan que seas para su comodidad, y eso es lo contrario a la voluntad de poder. Porque la verdadera voluntad de poder no es dominar a los demás, es conquistarte a ti mismo. Es recuperar el control sobre tu narrativa. Es callar, sí, pero no por miedo. Callar porque no debes explicaciones a nadie, porque tu fuego interior, ese que arde silenciosamente, no necesita ser validado. Ese silencio de sumisión debe morir. Y en su lugar, debe nacer el silencio de la presencia, el que no se inclina, el que no se humilla, el que no pide perdón por existir. Hay silencios que nacen del miedo, del abandono, de la culpa. Y hay otro, más raro, más antiguo, más temido. El silencio que se alza en medio del caos y sin pronunciar una palabra, cambia el curso de todo. Ese es el silencio que Nietzsche respetaría. El silencio del individuo que ha conquistado su propio reino interior. El silencio de quien, sin armas visibles, ejerce dominio con su sola presencia. Pero, ¿cómo llegar hasta allí? ¿Cómo pasar de ser manipulado a ser el guardián de tu propia existencia? ¿Cómo matar la moral del rebaño que aún habita en ti y renacer como aquel que impone respeto incluso en su silencio? La respuesta, como una cima envuelta en niebla, se encuentra en la figura más poderosa de la filosofía de Nietzsche, el Übermensch. Ya has escuchado su nombre susurrado como una promesa. Ahora ha llegado el momento de entender cómo encarnarlo. Porque el mundo, en este 2025 de ruido y fugacidad, no necesita más habladores. Necesita aquellos que dominen el silencio y reinen a través de él. Hemos llegado al borde final del sendero, a esa puerta tallada con antiguos símbolos que solo se abre con verdadera claridad interior. Y ahora debes comprender algo, no con la mente ansiosa, sino con el alma que despierta. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es un espacio entre frases. El verdadero silencio es presencia pura, es maestría,
Es el signo de que ya no reaccionas al mundo como una hoja arrastrada por el viento. Ahora eres tú quien moldea el viento con tu sola existencia. Nietzsche nunca escribió para aquellos que se conformaban con sobrevivir. No. Escribió para los que están dispuestos a trascender, para los que, aunque tiemble su carne, arrancan las máscaras que la sociedad les impuso, aunque duela, aunque queme. El silencio del Übermensch no es el silencio del sometido ni del cobarde. Es la quietud del guerrero que ya ha ganado la batalla antes de que comience. Es la serenidad de quien no necesita probar nada, porque conoce su valor y sabe lo que merece. Ahora, mírate. Mírate como quien se enfrenta al espejo del alma después de un largo exilio. ¿Cuántas veces has callado por miedo, por culpa, por no incomodar? ¿Cuántas veces permitiste que otros decidieran por ti, hablaran por ti, pisotearan tu verdad? ¡Basta! Nietzsche gritaría que vivir así es una ofensa contra la propia existencia, que aceptar ese tipo de silencio es traicionarte a ti mismo, vender tu llama sagrada por migajas de aprobación. Desde hoy, tu silencio debe cambiar su tono, debe dejar de ser una huida y convertirse en un grito invisible de autoridad, en una frontera inquebrantable, en una afirmación silenciosa de quién eres, aunque nadie lo entienda. Porque quien eres no necesita ser entendido, necesita ser vivido. Y para eso, necesitas coraje. ¿Lo tienes? Si la llama ha despertado en ti, deja tu huella en el camino. Escribe en los comentarios: elijo el silencio que impone respeto. No por mí, no por este espacio, sino por ti. Porque cada palabra tiene poder, incluso las que hablan de silencio. Y porque afirmar tu compromiso, aunque sea en un susurro escrito, es comenzar a sellar tu nueva identidad. No te detengas aquí. No retrocedas ahora que has llegado tan lejos. El próximo video es esencial. Ampliará todo lo que hoy has sentido y empujará tu mente aún más allá de sus antiguos límites. Míralo, no por mí, hazlo por ti, porque mereces ir más allá. Míralo, porque en un mundo donde los débiles gritan, los fuertes callan. Simplemente eligen cuándo hablar.